Siempre creí que los almuerzos de domingo eran el verdadero corazón de una familia. Es cuando los hijos y los nietos se reúnen alrededor de la mesa, compartiendo risas, historias y recuerdos. Para mí, cada plato servido era también un pedazo de amor y cuidado que ofrecía. Pero aquel domingo, delante de todos, mi propia nuera me gritó: «Aquí mando yo, no esta vieja inútil». Como si todos mis años de dedicación no valieran absolutamente nada. Y si piensas que mi historia termina en esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, lo cambió todo. Y nadie jamás imaginó hasta dónde llegaría. Pero antes, dime aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal, porque voy a compartir otras historias reales, llenas de dolor, coraje y redención. Mi nombre es Mercedes Salvatierra, tengo 73 años, soy viuda y durante toda mi vida cargué a mi familia con amor, paciencia y sacrificio. Pero aquel día descubrí que hasta la mujer más silenciosa puede aprender a rugir. Siempre imaginé que los domingos serían un refugio, un lugar donde toda la familia pudiera sentarse alrededor de la mesa y recordar lo que significa estar juntos. Esa mañana había preparado paella con mis propias manos. Puse la vajilla fina de porcelana sobre un mantel limpio y copas de cristal listas para el vino español. Mis nietos corrían por la casa con risas que llenaban el aire, y yo me sentía orgullosa de tenerlos cerca, porque creía que, aunque Javier y Lucía estuvieran ocupados, al menos en esos momentos todos podríamos convivir como una verdadera familia. Pero mi ilusión no duró mucho. Cuando llamé a los niños para comer, vi que no miraban la mesa con la comida que tanto esmero había puesto. En lugar de eso, abrían envoltorios de bollería industrial y refrescos que habían traído sus padres de alguna tienda rápida. El olor a azúcar procesada opacaba el aroma del azafrán de la paella que hervía en la cazuela. Me quedé de pie con una cuchara en la mano, preguntándome en qué momento todo había cambiado y por qué parecía que mis esfuerzos ya no valían nada para nadie en esa casa. Me acerqué despacio, con una calma que trataba de no perder, y hablé con voz firme, aunque dentro de mí temblaba. «Javier, hijo, vuestros niños están comiendo demasiada comida basura. No sois vosotros quienes los cuidáis, soy yo y la niñera quienes estamos pendientes de ellos». Quería que entendiera que no era un reproche, sino una advertencia, porque veía a mis nietos crecer entre descuidos que no merecían. Pero la respuesta que recibí fue como una bofetada inesperada. Javier levantó la vista con una furia que no reconocí. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo vibrar las copas de vino. «Lucía decide en esta casa, no tú», gritó, como si yo fuera una intrusa. Mis manos sudaban, y por un segundo me quedé sin aire. Todo el dinero que había invertido en su vida pasó frente a mis ojos. Los estudios que pagué, las transferencias al banco cuando se quedaba sin fondos, la herencia que adelanté para que no les faltara nada. Y ahora, ese mismo hijo me trataba como si fuera una carga. Lucía, sentada frente a mí, soltó una carcajada que heló el ambiente. Llevaba puesto un vestido de seda roja y un perfume fuerte que llenaba la sala. «Aquí mando yo, no esta vieja inútil», escupió con desprecio. Los empleados que servían bajaron la mirada y el silencio en la mesa se volvió insoportable. Ni uno de los presentes se atrevió a decir nada. Ni siquiera mis nietos, que se quedaron paralizados, observando cómo su madre me arrancaba la poca voz que me quedaba en aquella casa que alguna vez fue mía. Me levanté de la silla lentamente, con la dignidad que aún me sostenía. No permití que nadie viera una lágrima en mi rostro, aunque por dentro sentía que el corazón se partía en 1000 pedazos. Caminé por el pasillo largo de mármol, oyendo cómo mi propio hijo se servía otra copa de vino como si nada hubiera ocurrido. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio de que esa ya no era mi mesa, ni mi casa, ni siquiera mi familia. Era el inicio de una expulsión disfrazada de indiferencia. Al entrar a mi habitación, que aún tenía vista al jardín, me quedé de pie junto a la ventana grande. Miré las flores que yo misma había cuidado y pensé en todo lo que había hecho para mantener esa casa en pie. La decoración elegante, los muebles que había escogido con tanto detalle, cada rincón que hablaba de mi esfuerzo. Y ahora, todo se me escapaba de las manos, como si hubiera entregado demasiado sin recibir respeto a cambio. El lujo que me rodeaba ya no significaba nada frente al vacío que sentía. Me senté en la cama, apreté los puños y recordé que esta no era la primera humillación que vivía, pero sí la más dolorosa. Sentí que la rabia me atravesaba como fuego,
mezclada con la tristeza de saber que las palabras de Lucía habían sido aplaudidas en silencio por mi propio hijo. Me pregunté qué tan ciega estaba la vida para darme un golpe tan bajo. ¿Acaso valía de algo todo lo que había sacrificado por ellos? ¿O tal vez había llegado la hora de darme cuenta de que el amor no se mendiga? Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la escena repetirse una y otra vez. La risa de Lucía, la mirada fría de Javier, las manos de mis nietos sujetando dulces en lugar de mi comida. Había algo en mí que se quebraba, pero otra parte empezaba a endurecerse. Como si la humillación hubiera sembrado una semilla que tarde o temprano iba a florecer. Y en mi interior supe que ya no era la misma mujer. Algo había cambiado para siempre en esa mesa de domingo. Me juré que no volvería a quedarme callada. No sabía cómo ni cuándo, pero presentí que la vida me estaba poniendo frente a una decisión que no podría evitar. No iba a suplicar afecto, no iba a rogar por atención. Esa humillación sería el inicio de algo que aún no alcanzaba a imaginar, pero que ya palpitaba en mi pecho como un secreto que pedía ser revelado. La mañana siguiente no fue como cualquier otra. Apenas me levanté, encontré mis pertenencias apiladas en cajas frente a la puerta de mi dormitorio. Mis vestidos, mis bolsos de cuero, hasta las fotografías familiares que colgaban en las paredes estaban ahí, como si yo hubiera dejado de pertenecer a ese lugar. Javier, sin mirarme a los ojos, me informó con frialdad que debía mudarme a una habitación más pequeña junto a la lavandería. «Es más cómodo para ti», dijo, como si estuviera haciendo un favor. Yo sabía que era un destierro disfrazado de cortesía, un castigo por haberme atrevido a hablar. El cuarto al que me enviaron era diminuto, con una ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz. El olor a detergente impregnaba cada rincón, recordándome que estaba al lado de la lavandería. Mis muebles de caoba habían sido reemplazados por una cama estrecha y una silla de plástico. Esa noche, mientras me acostaba, el sonido de las lavadoras girando me hacía sentir que estaba atrapada en un espacio que no era mío. Pasé horas mirando el techo, preguntándome en qué momento había perdido el derecho de habitar mi propia casa. Lucía desfilaba por los pasillos como si fuera la reina del lugar. Sus joyas brillaban bajo la luz de los candelabros, y sus tacones resonaban sobre el piso de mármol. La escuchaba dar órdenes a los empleados, que ahora solo respondían a ella. El personal que antes me trataba con respeto, ahora bajaba la cabeza al pasar junto a mí, como si temieran perder su trabajo si mostraban compasión hacia la vieja que había sido apartada. Era evidente que mi autoridad había desaparecido y que mi dignidad era constantemente puesta a prueba. En la cena de ese día, me dijeron que no podía sentarme en la mesa principal. Lucía, con una sonrisa venenosa, ordenó que comiera en la cocina, sola, mientras ellos celebraban con copas de vino y platos servidos en vajilla fina. El tintinear de los cubiertos de plata se escuchaba desde la puerta entreabierta mientras yo comía pan duro y sopa fría. El contraste era brutal. Ellos se rodeaban de lujo y yo de silencio. No era solo exclusión, era una declaración abierta de que ya no pertenecía al círculo de mi propia familia. Recuerdo con claridad un momento que me partió el alma. Mis nietos entraron a la cocina mientras yo estaba sentada en esa mesa estrecha. Me miraron en silencio, con los ojos llenos de duda. Antes de que pudieran acercarse, Lucía apareció y, con voz seca, les dijo: «No molesten a la abuela, ella ya no entiende de estas cosas». Los niños obedecieron, se alejaron con paso inseguro, y yo me quedé con las manos extendidas, vacías, como si el vínculo más puro de mi vida hubiera sido arrebatado en un segundo. Javier fue aún más cruel días después. Llegó con las llaves de mi coche en la mano y sin titubear me dijo: «Estás muy mayor para conducir, mamá, es peligroso». No era preocupación, era control. Ese coche de lujo lo había comprado con mis ahorros, con sacrificios que ahora parecían inútiles. Y sin embargo, me lo arrebataba como si yo fuera una niña incapaz de decidir. Fue en ese instante cuando entendí que mi papel en esa casa había cambiado para siempre. Ya no era madre ni abuela, era simplemente una sombra. Cada noche, al entrar en esa habitación pequeña, me preguntaba cómo podía caber mi vida entera en un espacio tan reducido. Tenía recuerdos de mi dormitorio anterior, con vista al jardín, donde los rayos del sol iluminaban mis mañanas y el aroma de las rosas me acompañaba. Ahora, solo me rodeaba el ruido de máquinas, el olor a jabón y la sensación de haber sido expulsada de lo que una vez construí con amor. El lujo de la casa me recordaba mis propios sacrificios,
pero también me mostraba lo poco que significaban para ellos. El desprecio se volvió parte de mi rutina. Lucía no perdía oportunidad de recalcar mi supuesta inutilidad. «Ya no puedes opinar, Mercedes, tu tiempo pasó», me decía mientras presumía su ropa de diseñador frente al espejo del vestíbulo. Javier, en lugar de detenerla, asentía en silencio, como si esas palabras fueran verdades irrefutables. Yo apretaba los labios, me obligaba a no responder, porque sabía que cualquier palabra podía ser usada en mi contra. Pero por dentro, la rabia crecía, silenciosa, como un volcán a punto de estallar. Me miraba en el espejo del baño, el mismo que había visto reflejar años de esfuerzo y cuidados, y ya no reconocía a la mujer que estaba ahí. Había arrugas nuevas, no por la edad, sino por el dolor de la humillación. Y sin embargo, también había un brillo distinto en mis ojos. No era resignación, era resistencia. Porque aunque intentaran quitarme todo, había algo que nunca lograrían arrancar: mi dignidad. Esa certeza se volvía mi única fortaleza. Esa noche me prometí que no iba a permitir que siguieran borrándome poco a poco. No sabía cómo, ni cuándo, pero estaba segura de que ese destierro no iba a ser el final de mi historia. Era apenas el principio de una lucha silenciosa que me obligaría a tomar decisiones que jamás imaginé. Lo sentía en mi pecho, como una voz que me decía que, tarde o temprano, la justicia se abriría camino. Esa noche no podía dormir. El silencio de la casa era engañoso, porque dentro de mí había un ruido ensordecedor. Me levanté de la cama estrecha y caminé hasta el baño de invitados, el único lugar donde aún podía mirarme a solas. Encendí la luz y lo primero que vi fue mi reflejo en el espejo dorado que colgaba sobre el lavabo. Mis arrugas se dibujaban con dureza bajo esa claridad, pero lo que más me golpeó fue la expresión de mis ojos. No era cansancio, era una mezcla de tristeza y rabia contenida. Me acerqué más, apoyando las manos sobre el mármol frío. El contacto me devolvió un escalofrío, como si la propia casa me recordara que ya no era bienvenida. Observé las marcas de mis dedos sobre el cristal empañado y pensé que, de alguna manera, eso era yo, huellas que querían ser borradas. Recordé los años en que con ese mismo espejo me arreglaba antes de salir a reuniones elegantes, usando vestidos de diseñador y perfumes caros. Ahora, en cambio, lo miraba como una mujer despojada de todo lo que un día sostuvo. El sonido de pasos en el pasillo me obligó a contener la respiración. Era Javier, que entró sin tocar, con el mismo gesto frío que se había vuelto rutina. En su mano traía las llaves de mi coche de lujo. Me las mostró unos segundos y luego las guardó en su bolsillo con aire de dueño. «Ya no deberías conducir, mamá, es peligroso para alguien de tu edad», dijo sin emoción. Sus palabras no eran consejo, eran sentencia. Su tono era el de alguien que cree tener derecho a decidir sobre la vida de otro. Ese coche no era solo un vehículo, era un pedazo de mi independencia. Lo había comprado con años de ahorro, retirando fondos de mi cuenta cuando aún trabajaba y soñaba con recorrer España a mi manera. Me vi subiendo a ese coche rumbo a un hotel boutique en Sevilla, disfrutando de la libertad de manejar por carretera, cantando sola con las ventanas abiertas. Todo eso ahora quedaba reducido a una llave arrebatada de mi mano. No podía evitar pensar, ¿cuándo dejó de ser mi hijo para convertirse en mi carcelero? Al salir del baño, me senté en el piano del salón, un instrumento que había acompañado tantos momentos felices. Toqué unas notas suaves, casi un susurro. El sonido rebotaba en los muros altos y me envolvía como un abrazo perdido. Recordé cuando Javier era niño y se sentaba a mi lado, curioso, preguntando cómo se tocaba una melodía. Ahora, ese mismo hijo era quien me negaba incluso el derecho de moverme libre. Mis dedos temblaban sobre las teclas, pero mi corazón empezaba a tomar fuerza. Respiré hondo y cerré los ojos. Sentí que, aunque intentaran arrinconarme, había algo que seguía vivo en mí. La dignidad no se destruye con humillaciones, se fortalece. Y frente a ese espejo dorado, había visto con claridad que ya no era la madre complaciente que siempre cedía. Había perdido privilegios, había perdido respeto en su casa, pero aún tenía lo único que no podían tocar, mi decisión. Y en ese instante supe que, tarde o temprano, iba a recuperarme. Esa madrugada, mientras el resto de la casa dormía, me serví una copa de vino y caminé descalza por el comedor. La luz de la luna entraba por las ventanas grandes e iluminaba la mesa de mármol donde horas antes me habían humillado.
Me detuve un momento, acariciando el borde frío, y me juré a mí misma que nunca más permitiría que ese espacio se usara para callarme. Podrían robarme tarjetas de crédito, podrían vaciar mis cuentas, pero no podrían arrebatarme el valor de mirarlos de frente. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando volví a mi cuarto. Me tumbé en la cama, pero no para dormir, sino para planear. Sentía que había llegado a un punto de quiebre, un antes y un después. Esa llave que Javier me había quitado no era el fin, era la señal de que necesitaba empezar a mover mis propias piezas. Y mientras escuchaba el eco lejano del agua en las tuberías, me repetía en silencio: no soy un obstáculo. Soy la raíz que sostiene esta casa, aunque ellos lo nieguen. Me quedé pensando en los nietos, en cómo algún día sabrían la verdad. Ahora me miraban con dudas porque repetían lo que escuchaban, pero yo estaba segura de que el tiempo me daría la razón. Me dolía imaginar que crecieran creyendo que su abuela era inútil. Por eso me aferré aún más a esa idea. Debía resistir, no solo por mí, sino también por ellos. Porque lo que estaba en juego no era solo mi respeto, era la memoria que iban a heredar de mí. La madrugada terminó con una certeza clara: no volvería a ser la mujer que calla. No sabía cómo daría el siguiente paso, pero tenía claro que no podía seguir viviendo como prisionera en mi propia casa. Esa noche, frente al espejo, no solo vi mis arrugas, vi también el inicio de una nueva batalla. Y aunque aún dolía, ese dolor sería la chispa que encendería algo más grande. Salí de casa una tarde con el corazón apretado. Necesitaba respirar lejos del aire envenenado que se había vuelto mi propio hogar. Caminé por la calle con pasos lentos, escuchando el eco de mis pensamientos más que el ruido del tráfico. No sabía dónde ir, pero mis pies me llevaron directo a la puerta de Teresa, mi vecina de toda la vida. Ella me recibió con un abrazo cálido y un perfume caro que siempre la distinguía, como si su sola presencia me devolviera un pedacito de dignidad. Nos sentamos en su sala decorada con muebles antiguos y elegantes, iluminada por una lámpara de cristal que reflejaba la luz en las paredes color crema. Teresa me miró fijamente, sin necesidad de preguntas, como si hubiera adivinado todo lo que estaba pasando. Yo, incapaz de contener más, le conté lo ocurrido en la mesa de domingo, el destierro al cuarto junto a la lavandería y la humillación de que Javier me arrebatara las llaves de mi coche. Cada palabra salía de mi boca con un peso que parecía liberarme y ahogarme al mismo tiempo. Me humillaron, Tere, dije con la voz quebrada. Me robaron todo, menos la dignidad. Ella tomó mi mano con fuerza y sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y determinación. Entonces usa esa dignidad como espada, me respondió sin titubear. Sus palabras cayeron sobre mí como un golpe de realidad, haciéndome comprender que la compasión por parte de Javier y Lucía nunca llegaría. Que si quería recuperar mi lugar, tendría que pelear por él, aunque doliera. Me ofreció un café fuerte que inundó la sala con un aroma intenso. Mientras lo sostenía entre mis manos, escuché a Teresa contarme de un abogado que conocía, alguien que había ayudado a muchas mujeres en situaciones injustas. Se llamaba Manuel Ríos y tenía fama de ser serio, confiable y firme en cada decisión. No será fácil, Mercedes, me advirtió. Pero él puede ayudarte a poner límites. Sentí miedo, porque nunca imaginé enfrentar a mi propio hijo con la ley, pero también una chispa de esperanza. A la mañana siguiente, me acompañó hasta la oficina de Manuel. El despacho estaba adornado con estantes de caoba repletos de libros de leyes y un escritorio impecable. Había un leve aroma a madera pulida y a café recién hecho. Manuel me recibió con un apretón de mano seguro, su mirada era la de alguien que sabía escuchar sin juzgar. Me invitó a sentarme y me pidió que le contara mi historia desde el inicio, cada detalle, cada dolor, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas. Al terminar, se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos. Luego me preguntó: ¿está segura de querer enfrentar a su propio hijo, doña Mercedes? Mis labios temblaron antes de responder, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba, más que segura. Ya no es cuestión de dinero, es cuestión de respeto. Sentí un escalofrío recorrerme al escucharme a mí misma, como si hubiera descubierto una fuerza que desconocía. Teresa me miraba con orgullo, como si supiera que ese era el primer paso hacia mi liberación. Manuel me explicó que sería un camino largo, lleno de obstáculos, y que necesitaría paciencia para reunir pruebas de los gastos excesivos y de cómo estaban usando mi dinero sin mi consentimiento.
Me habló de cuentas conjuntas, de transferencias sin justificar, de tarjetas de crédito que aparecían saturadas por lujos que yo jamás había disfrutado. Escucharlo me dolía, porque cada palabra confirmaba lo que en el fondo ya sabía. Me estaban despojando poco a poco de todo lo que había construido con años de esfuerzo. Regresé a casa con un nudo en la garganta, pero con un plan en mente. Mientras caminaba por el pasillo de mármol, Lucía pasó a mi lado con un bolso de diseñador colgando del brazo y una sonrisa cínica en el rostro. «¿Dónde andabas, vieja?», me dijo con desdén. No le respondí. Guardé silencio porque entendí que mis palabras ya no eran necesarias. La verdadera respuesta estaba en el camino que acababa de comenzar con Manuel y en la decisión que había tomado frente al espejo. No volvería a dejar que me callaran. Esa noche dormí en mi pequeño cuarto junto a la lavandería, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba completamente sola. Sabía que contaba con Teresa, con Manuel y, sobre todo, con la fuerza que había despertado dentro de mí. Cerré los ojos con la imagen de mis nietos en mi mente y me prometí que todo lo que estaba por hacer sería también por ellos. Porque ningún lujo en esa casa, ningún club privado ni ninguna joya podía reemplazar el valor de una abuela que defiende lo que ama. Al abrir los ojos al amanecer, me descubrí con un pensamiento distinto. No era yo quien debía temer. Era Javier y Lucía quienes no imaginaban lo que estaba por venir. Y en mi interior, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la última palabra. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que te trata como un estorbo, o lucharías por tu dignidad aunque eso signifique enfrentarlo? Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Me movía por la casa en silencio, como una sombra entre paredes de mármol y lámparas de cristal, mientras observaba cada detalle que pudiera servirme. Aprendí a callar más de lo habitual, no por miedo, sino por estrategia. Lucía y Javier pensaban que me habían reducido a nada, y esa era mi mejor ventaja. En mi interior, sabía que toda guerra comienza en el silencio. Con la ayuda de Manuel, empecé a revisar los movimientos de mis cuentas bancarias. Cada estado era un recordatorio cruel de cómo mi esfuerzo había sido convertido en caprichos ajenos. Encontré transferencias hacia agencias de viajes, pagos de restaurantes elegantes, cargos de suites en hoteles boutique de la Riviera Francesa. Yo no había estado en ninguno de esos lugares, pero mi dinero sí. La rabia ardía en mi pecho, pero también me daba claridad. Cada gasto era una prueba, cada lujo indebido un arma que podía usar. Un día, al abrir un extracto, descubrí una compra reciente de joyas. El monto era tan alto que me quedé sin aire por un instante. Recordé las veces que Lucía había desfilado por la casa con collares brillantes y perfumes caros, mostrándolos como trofeos frente a las visitas. Ahora entendía que no eran simples caprichos, eran robos con mi propio nombre como garantía. Cerré los ojos, apreté los dientes y me juré que cada centavo sería recuperado. Empecé a anotar todo en una libreta de cuero que guardaba bajo mi almohada. Allí escribía fechas, montos, nombres de restaurantes, números de tarjeta. No quería dejar cabos sueltos. Manuel me había dicho, la memoria duele, pero el papel no miente. Cada vez que escribía, sentía que recuperaba un pedacito de control, como si estuviera construyendo un mapa secreto hacia mi propia libertad. Mientras tanto, Lucía se pavoneaba en el salón con sus amigas, mostrando bolsos de diseñador recién comprados. Yo las escuchaba desde la cocina, riendo de su nuevo estatus. Lo que ellas no sabían era que cada carcajada estaba sostenida con dinero que pronto dejaría de fluir. No intervenía, no discutía. Mi silencio era el disfraz perfecto para mi contraataque. Una noche, Javier me sorprendió revisando unos papeles en la mesa de la cocina. Me preguntó con tono acusador qué estaba haciendo. Lo miré a los ojos y le respondí con calma, solo repaso mis cuentas, hijo. Me gusta estar al día. Él rió con desdén y dijo, ¿qué cuentas? Todo está bajo control de Lucía. Me guardé la respuesta, pero por dentro supe que no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. A partir de entonces, cada vez que veía a Lucía con un vestido nuevo o regresando de un spa de lujo, sentía menos dolor y más determinación. Era como observar a alguien bailar al borde de un precipicio sin darse cuenta de que la tierra bajo sus pies se estaba desmoronando. Yo no iba a empujarla, ella sola se precipitaría, y yo solo me encargaría de que todos fueran testigos. Comencé a practicar frente al espejo cómo mantener la calma.
Sabía que la batalla no sería solo legal, sino también emocional. Tendría que resistir las provocaciones, los insultos, las risas crueles. Tendría que recordar cada día que el silencio no era derrota, sino preparación. Y mientras más lo pensaba, más me convencía de que estaba lista para el siguiente paso. El día que entregué a Manuel la primera carpeta con pruebas, sentí una mezcla de miedo y alivio. Era como poner mi corazón sobre esa mesa de caoba, confiando en que él sabría cuidarlo. Él me miró con seriedad y dijo: «Esto es apenas el inicio, doña Mercedes». Pero ya dio la primera jugada. Al escucharlo, entendí que mi camino ya no tenía retorno. Esa noche regresé a la casa, caminé por el pasillo iluminado por candelabros de cristal y en silencio me prometí algo: jamás volvería a permitir que mi dignidad fuera moneda de cambio en manos de nadie. Y aunque no lo supieran, Javier y Lucía acababan de perder su primera batalla. Lucía llevaba semanas obsesionada con un único tema: ser aceptada en el Club de las Damas de Madrid. Yo la escuchaba hablar con entusiasmo forzado, describiendo cómo quería organizar allí una fiesta de gala con champán, vestidos de seda y música de piano en vivo. Sus ojos brillaban como los de una niña caprichosa que sueña con un juguete imposible. Para ella, ese club representaba la cima del respeto social, el lugar donde las mujeres poderosas se reunían para medir fortunas, contactos y apariencias. Yo conocía bien ese círculo. Había asistido en mi juventud a más de una de sus reuniones, invitada por amigas de familia. Sabía que allí no importaba el cariño ni los valores, sino el poder financiero y la capacidad de sostenerlo con elegancia. Recordaba los candelabros de cristal colgando sobre mesas largas cubiertas con manteles de seda, los bolsos de cuero importados reposando en sillas tapizadas y las conversaciones llenas de nombres de banqueros y políticos. Ver a Lucía intentar pertenecer a ese mundo me parecía casi irónico, porque todo lo que presumía no le pertenecía. Un día, mientras me servía un café en la cocina, la escuché hablar por teléfono con una organizadora de eventos. Su voz era impaciente, exigía que la decoración incluyera centros de mesa con flores exóticas y que el catering viniera de un restaurante elegante del centro. «No escatimes en gastos, quiero que me recuerden», dijo con esa seguridad falsa que solo tiene quien nunca pagó con su propio dinero. Yo sonreí para mis adentros, porque mientras ella gastaba, yo ya había comenzado a retirar fondos de las cuentas conjuntas. Su banquete soñado pronto se convertiría en un banquete de humo. Javier, como siempre, la apoyaba ciegamente. Decía que la fiesta sería el inicio de su ascenso social, que en ese club encontrarían las conexiones para asegurarse un futuro de lujo y reconocimiento. Yo lo escuchaba hablar y apenas podía creer que ese hijo fuera el mismo que un día lloraba sobre mi regazo pidiéndome ayuda para pagar sus estudios. Había cambiado los libros por copas de vino caro, las responsabilidades por el brillo de las apariencias. Su lealtad ya no estaba conmigo, sino con la ambición de Lucía. Lucía comenzó a preparar su entrada triunfal con más detalle que nunca. Se probaba vestidos de diseñador frente al espejo del vestíbulo, preguntándole a Javier cuál resaltaba mejor sus joyas nuevas. «Este es el momento de mi vida», repetía una y otra vez. La escuchaba hablar como si fuera una actriz esperando el aplauso de un público que jamás la aceptaría de verdad. El eco de sus palabras me hería, pero también me fortalecía. Porque cuanto más alta era su fantasía, más estrepitosa sería su caída. Recuerdo una tarde en la que entré al salón y la encontré rodeada de revistas de moda y catálogos de viajes. Soñaba en voz alta con organizar, después de la fiesta, un viaje a París con sus nuevas amigas del club. Yo fingí indiferencia, pero en mi interior anotaba cada palabra. Era evidente que mi dinero estaba sosteniendo no solo su vida diaria, sino también sus delirios de grandeza. Y aunque dolía, me aferraba a la idea de que cada gasto sin control sería mi mejor prueba. Mientras tanto, yo seguía reuniendo información con Manuel. Cada factura que llegaba a mi nombre y cada transferencia que aparecía en mi cuenta era registrada con detalle. «No se preocupe, doña Mercedes», me dijo él una tarde en su despacho adornado con lámparas de cristal. «Ellos creen que están jugando solos, pero usted ya entró en la partida. Y créame, la paciencia será su mejor aliada». Sus palabras me llenaron de serenidad, porque entendía que la justicia se cocina a fuego lento, como un guiso que solo se disfruta cuando está en su punto. El día que Lucía recibió la confirmación oficial del club fue como si hubiera ganado un premio. Caminaba por la casa con el sobre en la mano,
mostrando la carta de aceptación a todos como si fuera un trofeo. Javier la abrazaba con orgullo, los niños no entendían nada, y yo, en silencio, observaba. No dije palabra, porque sabía que lo que ella veía como triunfo era en realidad el principio de su humillación más grande. Esa noche me encerré en mi cuarto y abrí la libreta de cuero donde anotaba cada movimiento. Escribí: Lucía aceptada en el club, gasto sin control, fecha de la fiesta confirmada. Cerré la libreta y la guardé bajo la almohada como si fuera un secreto sagrado. Me miré en el pequeño espejo del cuarto y me dije a mí misma: aún no es el momento, pero llegará. Y por primera vez, después de mucho tiempo, sonreí. Lo que Lucía no sabía es que su sueño de pertenencia sería también el escenario que yo había elegido para su derrota. No haría falta gritar, ni vengarme con insultos. Solo tendría que esperar a que el brillo de las lámparas del club iluminara también la verdad que tanto intentaban esconder. Los días pasaban, y aunque la casa seguía brillando con lámparas de cristal y mármol reluciente, dentro de mí había un vacío que ni el lujo podía ocultar. Ese vacío tenía nombre: mis nietos. Ellos eran la razón por la que aún resistía, la raíz que me mantenía de pie en medio del desprecio. Pero cada vez los sentía más lejos, atrapados entre las palabras crueles de Lucía y el silencio cómplice de Javier. Verlos crecer bajo esa sombra era un dolor más profundo que cualquier humillación recibida. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi pequeño cuarto junto a la lavandería, escuché sus voces en el pasillo. Corrí a asomarme y vi a los niños discutiendo sobre si podían entrar a verme. Antes de que dieran un paso, Javier apareció y con tono seco dijo: «Dejen a su abuela tranquila, molesta demasiado». Sentí que mi corazón se partía en dos. Ellos bajaron la cabeza y siguieron caminando, como si hubieran cometido un error por querer abrazarme. Esa escena me persiguió toda la noche. No era culpa de ellos. Eran inocentes, repitiendo lo que escuchaban. Un día, mi nieto mayor se acercó en secreto y con voz tímida me dijo: «Papá dice que tú eres vieja y que ya no sabes nada». Sus palabras fueron como un cuchillo, pero no me enojé con él. Lo abracé y le respondí en voz baja: «Algún día sabrás la verdad, hijo mío. Y cuando llegue ese momento, quiero que recuerdes que tu abuela siempre estuvo aquí». Él me miró confundido, pero se aferró a mi mano por un instante, como si su corazón aún supiera quién era yo. Lucía hacía todo lo posible por alejarme de ellos. Me prohibía darles comida, me decía que no opinara sobre su educación y me corregía delante de ellos como si fuera una sirvienta incapaz. En más de una ocasión, me arrebató un plato de porcelana de las manos gritando: «No los eduques, no los alimentes, aquí mando yo». Los niños quedaban paralizados, con los ojos grandes, sin comprender por qué la mujer que les contaba cuentos por las noches ahora era tratada como una intrusa. Me refugiaba en los recuerdos de cuando eran más pequeños y corrían por el jardín de rosas, riendo entre las fuentes y jugando con las hojas caídas. Yo era quien los cuidaba cuando Lucía se iba de compras a tiendas de diseñador o a un spa de lujo, y quien calmaba sus llantos cuando Javier no estaba. Cada sonrisa que les arranqué en esos días era mi tesoro más valioso. Ahora, me dolía ver cómo esas memorias eran reemplazadas por miradas de duda y miedo. En silencio, empecé a escribir cartas para ellos. Las guardaba en un cajón de madera, con la esperanza de que algún día pudieran leerlas. En esas cartas les contaba cómo los veía crecer, cómo admiraba sus risas, cómo soñaba con que algún día me recordaran con cariño y no con las palabras que otros ponían en su boca. Era mi manera de dejar huellas, de asegurarme de que mi voz no fuera borrada por completo. Una tarde, escuché a Lucía hablando con sus amigas en el salón. Presumía de que los niños ya no se dejaban manipular por la vieja. Yo, desde la cocina, cerré los ojos y respiré profundo. No respondí, no grité, pero por dentro sentí que esa era la herida más grande: ver a mis nietos usados como arma en una guerra que yo nunca pedí. En ese instante supe que mi lucha no era solo por mi respeto, sino también por el futuro de ellos. Cada vez que veía sus caritas confundidas, entendía que mi silencio tenía un límite. No podía permitir que crecieran creyendo que la humillación era normal. Esa certeza me daba fuerzas para seguir adelante con Manuel, para guardar cada prueba, para sostener la calma en cada provocación. Porque no era solo yo quien estaba siendo pisoteada, eran también ellos quienes perdían la oportunidad de aprender lo que significa la dignidad. Esa noche, frente al espejo del pequeño cuarto,
Me pregunté cuánto más podría soportar. ¿Qué precio estaba pagando por mantenerme firme? Cerré los ojos y recordé la promesa que me hice a mí misma, resistir no solo por mí, sino por mis nietos. Y con esa idea, el dolor se convirtió en determinación. Me dormí escuchando el sonido lejano de sus risas mezcladas con el eco de las palabras crueles de Lucía. En mi corazón, esas dos voces chocaban como olas contra un acantilado. Pero dentro de mí ya había una decisión clara. Tarde o temprano, ellos volverían a verme como siempre debieron hacerlo, con amor y respeto. Una noche, mientras preparaban la cena en el comedor principal, decidí acercarme para ayudar. Tomé un plato de porcelana de la vajilla fina, con cuidado de no romperlo, y lo llevé hacia la mesa. Antes de que pudiera colocarlo, Lucía se lanzó sobre mí y me lo arrebató de las manos con un gesto brusco. «No toques más a mis hijos, no los eduques, aquí mando yo», gritó con rabia. El sonido de su voz resonó como un trueno, dejando un silencio pesado en el aire. Los niños me miraron asustados, con sus ojos grandes llenos de incertidumbre. Javier, en lugar de defenderme, se quedó inmóvil, con esa expresión de quien prefiere callar antes que contradecir a su esposa. Yo mantuve la calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Miré a Lucía fijo, sin parpadear, y le dije en voz baja pero firme: «Cuidado, Lucía. El mármol de esta mansión puede ser frío, pero más frío es el silencio de quien prepara justicia». Ella rió, intentando mostrar seguridad, pero su mirada la traicionó. Había sentido el golpe de mis palabras. A partir de esa noche, la tensión se hizo insoportable. Lucía comenzó a mostrar pequeñas grietas en su fachada de seguridad. En sus conversaciones con amigas, ya no sonaba tan altiva. Yo observaba desde lejos, consciente de que el poder que creía tener empezaba a desmoronarse. Porque el lujo puede brillar en la superficie, pero cuando se sostiene en dinero ajeno, la elegancia termina siendo solo una máscara a punto de caer. Los empleados de la casa empezaron a notarlo también. Antes obedecían ciegamente a Lucía, pero ahora sus ojos se desviaban cuando me veían. Algunos me saludaban en voz baja, como si intuyeran que algo estaba cambiando. No decían nada, pero sus gestos me daban fuerza. Entendía que la autoridad no se impone con gritos ni con joyas, sino con la dignidad que uno lleva en la mirada. Y esa dignidad era lo único que ellos ya no podían arrebatarme. Una tarde, escuché a Lucía hablar por teléfono en el salón. Su voz temblaba mientras discutía con alguien del banco. Me acerqué lo suficiente para escuchar. Sus tarjetas de crédito empezaban a ser rechazadas. Trataba de disimular, pero el sudor en su frente delataba el miedo. Sonreí en silencio, porque sabía que el trabajo con Manuel empezaba a dar frutos. El castillo de cristal que habían construido comenzaba a llenarse de grietas invisibles. Javier también empezó a mostrarse más nervioso. Lo vi revisar papeles en su despacho, hacer llamadas a la agencia de viajes y discutir con Lucía en voz baja. Ellos creían que aún tenían el control, pero yo veía cómo se desmoronaban poco a poco. Era como observar un cuadro elegante desde lejos y descubrir, al acercarse, que la pintura se estaba resquebrajando. Los niños, inocentes, percibían el ambiente tenso. Una noche, el más pequeño me abrazó sin decir palabra, como si en su silencio me pidiera protección. Yo lo sostuve fuerte, sintiendo que ese abrazo era el recordatorio de por qué debía seguir adelante. No se trataba solo de mí, sino de devolverles a ellos un hogar donde el respeto y el amor no fueran palabras vacías. Lucía, cada vez más desesperada, intentaba aferrarse a sus lujos. Caminaba por la casa con vestidos de diseñador, como si la tela pudiera sostener la imagen de control. Pero detrás de ese brillo, yo veía el miedo en sus gestos, la inseguridad en su mirada. Porque cuando el dinero empieza a faltar, la verdadera esencia de las personas se revela. Y en su caso, la máscara estaba a punto de caer por completo. Me observaba a mí misma frente al espejo del pequeño cuarto y comprendía que mi silencio era más fuerte que sus gritos. No necesitaba responder con violencia ni con insultos. Mi fuerza estaba en esperar, en dejar que el tiempo y la justicia hicieran su trabajo. Cada día que pasaba, Lucía se hundía un poco más en su propia trampa, y yo sabía que el momento de actuar estaba cada vez más cerca. Ese día, mientras cerraba la puerta de mi cuarto, pensé con calma: no es necesario empujar a alguien que ya camina directo hacia el precipicio.
Solo hay que esperar a que el suelo desaparezca bajo sus pies. Y yo ya estaba lista para presenciarlo. ¿Y tú? ¿Hasta dónde aguantarías humillaciones dentro de tu propia casa antes de reaccionar y poner límites? Una mañana recibí una llamada de Manuel. Su voz sonaba tranquila, pero en cada palabra se escondía la certeza de alguien que sabe manejar secretos delicados. Me pidió que pasara por su despacho porque tenía noticias importantes. Tomé un abrigo, guardé mis notas en el bolso de cuero y caminé hacia aquel lugar que, poco a poco, se había convertido en mi refugio de dignidad. Mientras recorría las calles de Madrid, sentía que cada paso era un recordatorio de que aún tenía derecho a luchar. El despacho de Manuel me recibió con el mismo aroma a madera pulida y café recién hecho. Me senté frente a su escritorio de caoba y esperé en silencio. Él abrió una carpeta y la deslizó hacia mí con calma. Dentro había extractos bancarios, movimientos de tarjetas de crédito y reportes de cuentas conjuntas. «Doña Mercedes», dijo con voz firme, «las cuentas ya no están bajo control de ellos. Ahora están bajo su autoridad». Sentí un estremecimiento recorrerme, como si por fin hubiera recuperado un pedazo de mí misma. Mis manos temblaron al pasar las páginas. Allí estaban las pruebas: pagos en restaurantes elegantes, transferencias a agencias de viajes, joyas adquiridas en boutiques de lujo, noches en hoteles boutique donde yo jamás había estado. Cada gasto era como una puñalada, pero también una confirmación de que mis sospechas eran ciertas. Cerré los ojos un momento, respiré hondo y le dije: «Esto no es solo dinero, Manuel. Es respeto. Y pienso recuperarlo todo». Él asintió, comprendiendo el peso de mis palabras. Me explicó que a partir de ese momento, Javier y Lucía no podrían mover un solo euro sin mi autorización, que las tarjetas de crédito quedarían bloqueadas y que pronto sentirían el vacío que deja el abuso cuando se corta de raíz. «La justicia a veces tarda, pero llega», me dijo con calma. Yo lo escuchaba y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz volvía a tener eco en el mundo. Salí del despacho con la carpeta en mis manos y un nuevo aire en los pulmones. El sol iluminaba las calles, reflejándose en las ventanas grandes de los edificios, y por un instante me sentí libre. Caminé despacio, como quien saborea un triunfo silencioso, sabiendo que la otra parte aún no lo imagina. Y mientras el viento jugaba con mi cabello, pensé que quizás ese era el inicio de la justicia que tanto había esperado. Esa noche, al regresar a la casa, observé a Lucía desde el pasillo. Estaba en el salón probándose un vestido de seda frente al espejo, con una copa de vino caro en la mano. Javier la miraba con orgullo, como si nada pudiera derribar esa escena de aparente lujo. Yo los vi y sonreí en silencio. Si supieran que en ese mismo instante las cuentas estaban bloqueadas, tal vez la sonrisa de Lucía se habría borrado. Decidí no decir nada todavía. Guardé la carpeta en mi cuarto junto a la lavandería y acaricié su cubierta como si fuera un tesoro. Esa noche dormí con una calma extraña, como quien sabe que el enemigo aún cree estar ganando mientras la derrota se cocina lentamente. Me repetí en silencio que la paciencia era mi mejor aliada y que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Los niños, sin saber nada de lo que ocurría, corrieron hacia mí la mañana siguiente. Me abrazaron con fuerza, como si intuyeran que algo había cambiado en mi interior. Les serví un desayuno sencillo, pan con mantequilla y leche tibia, y mientras los veía sonreír, pensé que todo el esfuerzo valía la pena. Ellos eran la razón detrás de cada paso, la fuerza que me sostenía cuando las lágrimas querían traicionarme. Durante el almuerzo, Lucía comentó orgullosa sobre la fiesta que planeaba en el Club de las Damas. Hablaba de decoración, de candelabros de cristal, de un menú servido por chefs reconocidos. Yo solo la escuchaba, con calma, sin interrumpir. Ella creía que cada palabra suya me hacía sentir menos. Lo que no sabía era que, muy pronto, esas mismas palabras serían motivo de su mayor humillación. Esa noche, frente al pequeño espejo de mi cuarto, me miré a los ojos y me dije: «No queda mucho, Mercedes. Has dado la primera jugada». Y en ese reflejo descubrí que la mujer que ellos querían borrar había regresado con más fuerza. No era solo yo quien había cambiado, era la historia misma que empezaba a escribirse de nuevo, con mi mano firme sosteniendo la pluma. El día de la fiesta llegó como una tormenta cuidadosamente anunciada. Desde temprano la casa se llenó de cajas, decoradores y flores exóticas enviadas por encargo especial.
Lucía corría de un lado a otro con un vestido de seda verde esmeralda, ajustado para resaltar cada joya que colgaba de su cuello y muñecas. Yo la observaba desde la escalera, sabiendo que cada adorno, cada centímetro de lujo que desplegaba, estaba pagado con un dinero que ya no tenía. La ironía me daba calma. El Club de las Damas estaba preparado con la precisión de un escenario teatral. Candelabros de cristal colgaban desde el techo, iluminando mesas largas cubiertas con manteles de lino blanco. Había copas de champán alineadas como soldados brillando bajo la luz, y un piano de cola en la esquina, esperando al músico contratado para esa noche. El aire olía a perfume caro y a expectativas. Lucía había puesto su corazón en esa fiesta, creyendo que sería su entrada triunfal al círculo que tanto anhelaba. Yo llegué temprano, no como invitada, sino como un fantasma que nadie esperaba ver. Caminé entre los pasillos alfombrados, sintiendo el eco de mis pasos sobre los mosaicos de mármol. Nadie me detuvo, quizás porque llevaba un vestido azul oscuro que imponía respeto sin necesidad de palabras. Me senté en un rincón discreto, observando cada movimiento. No era aún mi momento de hablar, pero sí de mirar cómo la obra se desarrollaba. Lucía deslumbraba. Reía fuerte, saludaba con besos en ambas mejillas a cada mujer poderosa que entraba al salón. Javier, fiel a su papel de esposo orgulloso, la acompañaba con una copa de vino caro en la mano. Desde lejos, parecía una escena perfecta, una pareja elegante rodeada de lujo, presentada ante quienes dictaban el ritmo social de Madrid. Pero yo sabía la verdad. Esa perfección era de cristal, y estaba a punto de romperse con el más mínimo golpe. Recuerdo un instante preciso en que escuché a dos mujeres murmurar cerca de mí. Una comentó: «Qué curioso, hace apenas unos años nadie conocía a Lucía y ahora quiere ser la reina del club». La otra respondió con un suspiro: «Habrá que ver cuánto dura ese brillo». Esas palabras me confirmaron que no era yo la única que veía la fragilidad de su fachada. La sociedad que tanto deseaba conquistar no era tan ciega como ella pensaba. Mientras tanto, el banquete comenzó. Los meseros servían platos preparados por un chef reconocido, con cada porción cuidadosamente presentada en vajilla fina. El sonido de las copas chocando llenaba el ambiente, acompañado de música suave de piano. Lucía levantaba la mano, llamando la atención, dando órdenes como si ya fuera la anfitriona eterna de ese club. Yo, en silencio, sorbía un poco de vino, disfrutando del espectáculo que ella misma había montado sin darse cuenta de que sería su propia trampa. Los discursos empezaron poco después. Javier tomó la palabra, erguido, con el tono inflado de alguien que cree que domina la situación. «Brindo por la mujer más fuerte y digna que he conocido, mi esposa, Lucía». Las damas aplaudieron, algunas por cortesía, otras con interés genuino. Yo aplaudí también, pero dentro de mí solo esperaba. Porque sabía que después de esa copa alzada, el telón estaba a punto de caer y el público presenciaría la verdad. Los niños, mientras tanto, habían quedado en casa al cuidado de la niñera. Esa decisión me dolió porque sentí que mis nietos eran usados como piezas en un tablero que nunca habían elegido. Pero también me dio alivio, porque lo que estaba a punto de ocurrir en ese club era demasiado cruel para que lo vieran. Mejor que conservaran la inocencia un poco más, lejos de los candelabros y del ruido de copas que pronto se quebrarían en escándalo. Yo me levanté de mi asiento y caminé lentamente hacia el fondo del salón. Sentía todas las miradas seguir mis pasos, algunas de sorpresa, otras de curiosidad. No hice un gesto, no sonreí, simplemente avancé con la serenidad de quien sabe que tiene en sus manos la carta que lo cambia todo. Lucía me vio y palideció, aunque intentó disimular con una sonrisa forzada. Supe entonces que el momento que había esperado tanto estaba a segundos de llegar. El silencio cayó poco a poco, como una ola que apaga la música y las conversaciones. El murmullo se detuvo, las copas quedaron en el aire. Yo estaba en el centro del salón, con la carpeta de documentos en mis manos. No dije nada todavía, porque el arte de la justicia también está en el suspense. Y en ese instante, frente a aquellas damas de poder, sentí que la historia estaba a punto de escribirse de nuevo, pero esta vez con mi voz. El murmullo del salón todavía vibraba cuando Javier levantó su copa de vino caro, convencido de que tenía el control absoluto de la escena. Su voz retumbó con la seguridad de quien no conoce límites. «Brindo por la mujer más fuerte y poderosa de este club, mi esposa, Lucía».
Las damas aplaudieron, algunas con entusiasmo forzado, otras con sonrisas que escondían juicio. Yo me quedé quieta, a pocos metros, esperando el momento exacto para hablar. Sentía que el aire mismo contenía la respiración. Lucía, radiante en su vestido de gala rojo, levantó también su copa de champán, segura de que ese era su gran debut en el círculo que tanto había soñado conquistar. Su sonrisa era amplia, pero sus manos temblaban apenas, un detalle casi invisible para quienes la rodeaban, pero no para mí. Yo sabía que en el fondo tenía miedo de que alguien descubriera la verdad detrás de su supuesto lujo. Y ese alguien estaba allí, frente a ella. Las luces de los candelabros de cristal reflejaban sobre las paredes del salón como si fueran destellos de un espectáculo teatral. Todo parecía diseñado para engrandecer el momento. Pero mientras más brillaban esas lámparas, más nítida me parecía la falsedad de esa escena. Observaba a Lucía recibir elogios que no le pertenecían y sentía que cada palabra aduladora era una daga más que le devolvería la vida en segundos, cuando la máscara se rompiera. Yo di un paso al frente, despacio, sin necesidad de llamar la atención con gritos. El silencio se formó como un río que detiene su curso. Podía escuchar el tintineo lejano de una copa que alguien había dejado caer sobre el mantel de lino. Caminé hacia el centro con la carpeta en mis manos y con el peso de mi dignidad sosteniendo cada movimiento. Nadie se atrevía a detenerme. Me detuve frente a ellos. Miré a Javier primero, mi hijo, que me devolvía una mirada entre furiosa y sorprendida. Luego miré a Lucía, que intentaba mantener la sonrisa mientras el color se le escapaba del rostro. No dije nada durante unos segundos. Quería que todos sintieran la tensión, que entendieran que lo que estaba a punto de ocurrir no era improvisado, sino justicia. «Perdonad que interrumpa», comencé con voz clara. El eco de mis palabras resonó en el salón entero. Pero la última palabra la tengo yo. Las damas se miraron entre sí, confundidas, algunas curiosas, otras incómodas. Lucía soltó una risa nerviosa y replicó: «¿Vienes a hacer un espectáculo, vieja?». Yo no bajé la mirada. Sabía que la mía era la voz que llevaba años guardando lo que estaban a punto de escuchar. Saqué de la carpeta los documentos que Manuel había preparado con tanto cuidado. Los coloqué sobre la mesa principal, justo al lado de las copas de champán que aún brillaban bajo la luz de los candelabros. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Tus cuentas están bloqueadas. Tus tarjetas de crédito canceladas. Todo lo que presumes aquí esta noche, Lucía, terminó esta misma tarde. Un murmullo fuerte estalló en el salón, como un viento que se cuela por cada rincón. Javier intentó reaccionar. Dio un paso hacia mí, con los ojos encendidos de rabia. «No tienes derecho», gritó con voz temblorosa. Yo lo miré fijo y respondí con calma: «El derecho me lo da la vida que te sostuve, hijo. El respeto que nunca supiste darme. Hoy no hablo como tu madre. Hoy hablo como la dueña de lo que ustedes derrocharon sin medida». Sus manos se crisparon, pero no se atrevió a tocar los papeles frente a todos. Lucía dejó caer su copa. El cristal se rompió contra el mármol y el sonido se extendió por el salón como un disparo. Sus labios balbucearon una protesta: «No puedes hacer esto». Pero yo levanté la voz, clara y firme: «Ya lo hice. Porque nadie puede heredar respeto si no sabe darlo primero». Las mujeres del club, que minutos antes la aplaudían, ahora la miraban con ojos fríos, como si todo su brillo se hubiera desvanecido de golpe. Ese instante quedó grabado en mi memoria como el principio del final. No necesitaba más palabras. Lo que había que decir ya estaba dicho. Yo solo permanecí erguida en medio del salón, con el corazón latiendo fuerte, pero con la serenidad de quien sabe que acaba de recuperar lo que le fue arrebatado, su dignidad. Y mientras el murmullo crecía en oleadas a mi alrededor, comprendí que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió al estruendo de la copa rota fue casi insoportable. Podía escuchar las respiraciones agitadas, los murmullos contenidos, el roce de los vestidos de seda cuando algunas damas se acomodaban en sus sillas para ver mejor lo que ocurría.
Yo estaba en el centro del salón, de pie, con los documentos en mi mano como si fueran una espada invisible. Nunca antes me había sentido tan fuerte y tan vulnerable al mismo tiempo. Lucía intentaba recomponerse, pero su rostro la traicionaba. Su maquillaje perfecto no podía esconder el temblor de su barbilla ni la humedad en sus ojos. Se aferraba al respaldo de la silla como si esa madera tallada pudiera sostenerla en medio de la caída. Javier, en cambio, parecía más furioso que avergonzado. Me miraba con un odio silencioso, el mismo que tantas veces disfrazó de indiferencia. Sabía que lo había herido donde más le dolía, en su orgullo y en su imagen pública. Las damas del club cuchicheaban entre ellas. Algunas me miraban con respeto, otras con asombro, pero ninguna volvió a posar los ojos en Lucía como antes. Ella había soñado con esa noche como su coronación, pero lo que había conseguido era quedar desnuda frente a quienes dictaban las reglas del prestigio social. Todo su lujo, todas sus joyas y vestidos de diseñador se habían vuelto de pronto disfraces inútiles frente a la verdad que yo acababa de exponer. Respiré hondo y di un paso hacia adelante. Mi voz salió clara, firme, como nunca antes. Esta mansión, estas cuentas, estos lujos que ustedes presumen, todo salió de mis manos, de mi esfuerzo, de mi herencia. No fue respeto lo que recibí a cambio, fue humillación. Y esta noche, lo único que vengo a decir es que la dignidad no se compra, se defiende. Nadie se atrevió a interrumpirme. Era como si el salón entero hubiera quedado bajo mi control. Lucía, en un último intento de salvarse, gritó: «Ella está loca, no sabe lo que dice». Pero su voz sonó hueca, débil, como el eco de un trueno lejano que ya no asusta a nadie. Javier la miró con frustración, porque entendía que sus palabras no tenían peso frente a los documentos que yo sostenía. Yo no necesitaba insultar, no necesitaba gritar. La verdad hablaba por sí sola, y todos en ese salón lo sabían. Me giré hacia las mujeres más influyentes del club, aquellas que observaban con atención. «Ustedes saben lo que significa el respeto», les dije. «Saben que no hay lugar en esta mesa para quien humilla a su propia familia mientras presume un poder que no le pertenece». Algunas asintieron con discreción, otras bajaron la mirada. Pero todas habían comprendido. Lucía había perdido su batalla antes incluso de que terminara mi discurso. En ese momento decidí que no necesitaba prolongar más la escena. Cerré la carpeta y la guardé en mi bolso de cuero. Caminé despacio hacia la salida, sintiendo como el murmullo crecía detrás de mí como una ola incontenible. No miré hacia atrás, porque sabía que lo que dejaba atrás de mí no era solo un escándalo, era la ruina pública de quienes me habían despreciado. Y ese era un peso que tendrían que cargar solos. El aire frío de la noche madrileña me recibió al salir del club. Respiré profundo, como si me quitara de encima años de humillaciones acumuladas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis pasos eran míos, que mi vida volvía a tener dirección. Caminé despacio hacia el coche que me esperaba, y cada farola encendida en la calle parecía iluminar no solo el camino de regreso, sino también el inicio de una nueva etapa en mi vida. En mi mente no había odio, tampoco revancha. Lo que sentía era una calma profunda, la certeza de que había recuperado algo que no tiene precio: mi voz. Esa noche entendí que la justicia no siempre llega con jueces ni tribunales. A veces llega en un salón lleno de testigos, cuando el silencio de todos confirma que la verdad ha sido dicha. Y esa verdad ya nadie podía arrebatarme. Mientras me alejaba del club, pensé en mis nietos. Ellos no habían estado allí para ver la caída de sus padres, pero algún día sabrían lo que ocurrió. Y cuando lo supieran, quiero que recuerden que su abuela no se rindió. Que, aún herida, supo levantarse. Porque lo que se hereda no es el dinero, sino la dignidad. Y esa, yo me había encargado de defenderla. ¿Y tú? ¿Crees que la humillación pública es justicia, o simplemente venganza? El murmullo que dejé atrás no fue un simple ruido de salón, fue un rugido que creció hasta convertirse en escándalo. Apenas crucé la puerta del club, escuché cómo las voces de las damas se mezclaban con exclamaciones de sorpresa y risas contenidas. Sabía que en ese mismo instante, el nombre de Lucía ya era motivo de conversación en cada rincón del lugar. Y en un círculo tan cerrado como ese, los secretos no existen. Lo que empieza como susurro, pronto se convierte en sentencia. Me contaron después que Lucía, desesperada, intentó recuperar el control. Caminó entre las mesas,
fingiendo que nada había pasado, levantando la barbilla como si todavía reinara. Pero cada mujer la observaba con ojos fríos, como si su vestido de diseñador hubiera perdido el brillo de golpe. Sus joyas ya no parecían elegancia, sino cadenas brillantes que exhibían su caída. En ese instante comprendí que no hacía falta empujar más. El club entero la había condenado con el simple acto de retirarle el respeto. Javier, incapaz de soportar la humillación, quiso enfrentarme allí mismo, pero los guardias lo contuvieron. Me lo imagino, con el rostro enrojecido, los puños apretados y la voz quebrada entre insultos que nadie quiso escuchar. Porque en ese salón, mi palabra ya había pesado más que sus gritos. No necesitaba estar presente para verlo caer. Su furia era prueba suficiente de que había perdido la batalla frente a todos. Las damas más influyentes comenzaron a retirarse sin despedirse de Lucía. El silencio de esas salidas fue más cruel que cualquier palabra. La gente poderosa no grita, sentencia con la indiferencia. Y esa indiferencia fue la que Lucía recibió esa noche. Lo que para ella había sido su debut soñado en la élite de Madrid terminó convertido en una farsa, una escena donde quedó marcada como impostora. Al llegar a casa, la tensión se multiplicó. Me crucé con Javier en el pasillo y pude sentir su odio como un golpe invisible. No me dijo nada, pero sus ojos me amenazaban con un rencor que ya no me asustaba. Había algo en mí que se había fortalecido. Sabía que, aunque gritara, aunque intentara recuperarse, él no podía borrar lo que tantas personas habían presenciado. La vergüenza ya estaba grabada en la memoria de toda esa sociedad que tanto idolatraba. Lucía se encerró en su habitación durante días. La escuchaba llorar, romper cosas, maldecir mi nombre con un odio que me atravesaba las paredes. Yo permanecía en silencio, preparando un té caliente y escribiendo en mi libreta de cuero los detalles de lo ocurrido. No necesitaba responderle. Sus gritos eran como el eco de alguien que ya había perdido su voz. Mientras ella se hundía en su propio resentimiento, yo recuperaba mi calma poco a poco. El escándalo no tardó en aparecer en los periódicos locales. Una nota discreta en la sección social hablaba de la sorpresiva escena en el Club de las Damas, mencionando que una invitada había expuesto públicamente los abusos financieros de la anfitriona. No pusieron nombres, pero en esos círculos no hacía falta. Todos sabían de quién se trataba. Lucía se convirtió en tema de burla en los cafés elegantes y en las conversaciones de spa de lujo. Su reputación había quedado manchada para siempre. Yo, por mi parte, me mantuve apartada. No necesitaba alardear de lo que había hecho, porque sabía que la verdadera fuerza está en el silencio después del impacto. Dejé que la sociedad hiciera el trabajo que yo había comenzado. No había castigo más cruel para Lucía que ver cómo las mismas puertas que soñó abrir se cerraban una por una en su cara. Y no había dolor más grande para Javier que comprobar que su orgullo se había convertido en risa ajena. Mientras tanto, los niños observaban desde su inocencia el ambiente enrarecido de la casa. No entendían del todo lo que pasaba, pero sentían el peso del escándalo en cada gesto de sus padres. Yo los miraba con ternura, prometiéndome que un día comprenderían la verdad. Porque lo que había ocurrido no era solo una venganza, era una lección que ellos también heredarían. La dignidad no se negocia. Esa noche, al cerrar los ojos en mi pequeño cuarto, sentí por primera vez en años que la balanza estaba empezando a equilibrarse. No era el final, lo sabía. Pero el escándalo había abierto una grieta imposible de cerrar. Y en el fondo, comprendí que ese era apenas el inicio de la verdadera caída de Javier y Lucía. Los días siguientes fueron como ver un castillo de cristal hacerse añicos en cámara lenta. Primero se quedaron sin el coche de lujo que Lucía tanto presumía en las avenidas de Madrid. Vi desde la ventana cómo un hombre de traje se lo llevaba, mientras ella gritaba en el portal, aferrada al bolso de diseñador que todavía le quedaba como trofeo. Sus lágrimas no eran de dolor, eran de orgullo herido. El barrio entero fue testigo de esa escena, y las miradas de los vecinos eran cuchillos silenciosos. Después llegó el turno de las joyas. Una mañana, escuché a Javier discutir con el comprador en la sala decorada con muebles que yo había pagado. «Vale menos de lo que pensaba», murmuró el hombre al pesar las pulseras y los collares. El brillo de esas piezas, que antes llenaban de arrogancia las fiestas, se apagó de golpe al ser colocadas en una simple bolsa de terciopelo. Vi cómo Lucía apretaba los labios, intentando no llorar frente a los niños.
La noticia de su ruina comenzó a circular entre sus amistades. En los restaurantes elegantes donde antes reservaban las mejores mesas, ahora no los dejaban entrar sin tarjeta de crédito válida. Una vez los vi regresar furiosos, con los niños hambrientos, porque el maitre se negó a aceptar una transferencia que no pasó. El restaurante estaba lleno de conocidos, y el rechazo público fue como una bofetada en la cara de Javier. Poco a poco, la soledad los fue envolviendo. Las llamadas desaparecieron, los amigos dejaron de invitar, y hasta la agencia de viajes con la que solían organizar vacaciones en hoteles boutique cerró sus puertas para ellos. El círculo que habían alimentado con apariencias se desmoronó. Descubrí que el lujo es frágil. Basta un movimiento en falso para que todo se convierta en polvo. Mientras tanto, la casa se fue quedando vacía. Vi cómo los muebles que un día elegí con esmero eran cargados en camiones. La mesa de mármol del comedor, los candelabros de cristal, hasta las cortinas de seda fueron vendidos. Yo caminaba por esas habitaciones vacías con un nudo en la garganta, pero también con una paz silenciosa. Porque todo lo que se había usado para humillarme estaba desapareciendo frente a sus propios ojos. Javier intentaba mantenerse firme, pero sus palabras perdieron fuerza. Lo escuchaba hablar de préstamos imposibles, de cuentas bloqueadas en el banco, de retirar fondos que ya no existían. Cada intento suyo era un paso más hacia el abismo. Lucía, en cambio, se hundía en una depresión silenciosa, recluida en la habitación, oliendo todavía a perfume caro que ya no podía pagar. Los niños empezaron a notar los cambios. Una tarde, mi nieta me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no tenemos coche bonito?». Sentí un nudo en el estómago. No quise darles una respuesta cruel, solo los abracé y les preparé un chocolate caliente en la cocina, mientras les prometía que lo importante no eran las cosas, sino el amor. En sus ojos inocentes vi el reflejo de una verdad que Javier y Lucía nunca habían entendido. La caída no fue solo financiera, fue social. Los rumores crecieron como fuego en los pasillos del club privado, en los cafés del centro y en las tiendas de lujo donde Lucía ya no podía entrar. Vivían del dinero de la madre, decían algunos. El orgullo los hundió, repetían otros. La sociedad, que antes los aplaudía, ahora los usaba como ejemplo de decadencia. Yo observaba todo desde la distancia, sin intervenir. No necesitaba decir una sola palabra. El mundo ya hablaba por mí. Mi silencio era mi mayor victoria, y su vergüenza, la consecuencia inevitable de tantas humillaciones que tuve que soportar en mi propia casa. Cada objeto vendido, cada cuenta cerrada, cada amistad perdida, era una pieza más en el rompecabezas de su ruina. Pero en mi interior sabía que la historia no estaba cerrada. La caída no era el final, era apenas el preludio de algo más profundo. Porque detrás de la ruina económica venía el verdadero golpe, enfrentar lo que quedaba cuando las apariencias desaparecían. Y yo ya estaba lista para ese siguiente capítulo. Después de tanto ruido, la calma llegó como un suspiro. Me mudé a Salamanca, lejos del eco de los gritos y de las miradas cargadas de reproches. Elegí una casa sencilla, con jardín de rosas y ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana. No tenía los candelabros de cristal ni los muebles de mármol que un día adornaron mi mansión, pero cada rincón estaba impregnado de paz. Por primera vez en años, sentí que el silencio no era castigo, sino refugio. Cada mañana preparaba café en una taza de porcelana blanca y lo disfrutaba en el porche, rodeada del aroma de las rosas recién regadas. El lujo de antes había quedado atrás, pero descubrí otro lujo más profundo, la libertad de caminar por mi propia casa sin miedo a ser juzgada. No necesitaba ropa de diseñador ni viajes caros para recordar quién era. Solo necesitaba mi dignidad intacta y la certeza de que había sobrevivido. Fue entonces cuando nació en mí la idea de crear algo más grande que mis propios recuerdos. Fundé la asociación Alma Firme, un lugar destinado a mujeres mayores que habían sido despreciadas por sus familias. La primera reunión la hicimos en la sala de mi nueva casa, con muebles modestos pero corazones llenos de historias. Allí escuché llantos, risas tímidas y confesiones que parecían arrancadas de mi propio pecho. Una de esas mujeres me dijo: «Mercedes, pensé que estaba sola en el mundo». La abracé fuerte, recordando cuántas veces yo también había pensado lo mismo en mi dormitorio junto a la lavandería. Su dolor me devolvió la certeza de que todo lo que había vivido tenía un propósito. El dinero que me quedaba lo invertí en esta causa,
no en restaurantes elegantes ni en cuentas de banco que alimentaran la vanidad. El eco de nuestras reuniones comenzó a expandirse. Pronto, mujeres de toda la ciudad tocaron mi puerta con la esperanza de encontrar consuelo. Algunas llegaban perfumadas con fragancias caras, otras vestidas con ropa sencilla, pero todas traían el mismo vacío en la mirada. Y juntas, poco a poco, íbamos reconstruyendo algo que ni el lujo ni las propiedades podían comprar: la dignidad compartida. Mis días se llenaron de rutinas sencillas: leer en la sala iluminada por lámparas cálidas, cocinar recetas de mi madre, escribir cartas que nunca enviaba. A veces me visitaba Teresa, mi amiga de siempre, y me decía con una sonrisa: «Estás más radiante que nunca». Yo respondía riendo, tal vez porque ahora vivo sin cadenas. Y era cierto, cada decisión era mía, cada paso, un recordatorio de que había recuperado mi vida. El club privado donde Lucía soñaba brillar ya no tenía poder sobre mí. Ni las joyas ni las tarjetas de crédito que un día fueron usadas para humillarme tenían valor alguno. El verdadero poder estaba en esas tardes en las que una mujer me tomaba la mano y me decía: «Gracias por darme un lugar». Era como si cada palabra de gratitud borrara una herida de mi pasado. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, vi a mis nietos corriendo entre las rosas. El juez me había otorgado la guarda temporal y yo los cuidaba con ternura. Sus risas llenaban el aire como música, mucho más valiosa que el piano de cola que tuve que dejar atrás. Entendí que mi nueva vida no era un castigo, era una segunda oportunidad para criar con amor y enseñar con el ejemplo. Ya no necesitaba venganzas ni aplausos. El respeto que me habían negado lo construía yo misma cada día, en cada decisión, en cada abrazo dado sin esperar nada a cambio. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en el banco ni en las propiedades, sino en la capacidad de levantarse después de la humillación. Y yo me había levantado. Pero aún así, en las noches tranquilas, cuando el silencio se apoderaba de la casa, me preguntaba si Javier algún día entendería el precio de su soberbia. Esa pregunta me acompañaba como un murmullo constante, preparando el camino hacia el próximo capítulo de mi historia. Una mañana de invierno, el cartero dejó un sobre en mi buzón. Era sencillo, sin sello llamativo, con mi nombre escrito a mano. Reconocí de inmediato la caligrafía de Javier. Mis manos temblaron un instante antes de abrirlo. Dentro, unas pocas líneas me atravesaron como cuchillos. «Perdón, madre. Perdí todo por mi soberbia. Te suplico me perdones». Sentí que las letras me quemaban la piel. Me senté en la mesa de madera de mi cocina, con el sobre abierto frente a mí. Afuera, el jardín parecía callado, como si hasta las rosas quisieran escuchar mi decisión. Podía sentir el peso de los años sobre mis hombros, pero también la fortaleza que había construido en mi nueva vida. No era la misma mujer que se había callado en aquella mesa de porcelana en Madrid. Ahora sabía lo que valía. Doblé la carta con calma, la guardé en un cajón y cerré la gaveta. No derramé lágrimas. Por primera vez, entendí que no necesitaba escuchar un perdón para sanar. El respeto no se pide como limosna, se construye con acciones. Y aunque esas palabras de Javier buscaban redención, llegaban tarde, demasiado tarde para reparar lo que había roto en mí. En silencio, recordé las veces que lo vi alzar la voz contra mí para agradar a Lucía. Recordé el momento en que me arrebató mis llaves, mi cuarto, mi lugar en la mesa. ¿De qué servía un perdón escrito, cuando las humillaciones habían sido gritadas en público? La herida no se cerraba con tinta, y menos con excusas. Sin embargo, dentro de mí surgió una contradicción. ¿Podía seguir siendo madre y al mismo tiempo guardiana de mi dignidad? La maternidad me había enseñado a cuidar, pero la vida me había enseñado a no permitirme ser pisoteada. Me debatía entre dos voces internas, la que quería abrazarlo y la que quería mantenerlo lejos. Tomé un respiro profundo y me serví un café en mi taza favorita. El vapor subía lentamente, dibujando figuras invisibles. Mientras lo observaba, pensé que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, perdonar es simplemente dejar de cargar con el dolor. Pero aún así, eso no significaba abrir de nuevo la puerta a quienes me habían desterrado de la suya. Las mujeres de la asociación Alma Firme me visitaban a menudo, y aquella semana les conté de la carta. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Mercedes, yo hubiera dado todo por recibir un perdón de mis hijos».
Sus palabras me hicieron pensar. Tal vez para otras ese gesto hubiera sido un regalo, pero para mí no era suficiente. Porque no basta con pedir, hay que cambiar. Esa noche, me senté frente al piano de mi sala. Toqué suavemente unas notas, y cada acorde me recordó un silencio que había vivido en el pasado. Pensé en cómo Javier y Lucía estaban ahora, sin coches de lujo ni cenas en restaurantes elegantes. Tal vez la vida misma ya los estaba castigando de una forma que yo nunca podría. La carta permanecía en el cajón, intacta, como un recordatorio de que yo tenía el poder de decidir. Decidir si esa puerta se abría o permanecía cerrada. Y por ahora, mi decisión era clara, no necesitaba responder. Porque mi vida seguía adelante, y el respeto que ellos me negaron lo había encontrado en mi propia mesa, junto a mis nietos. Aún así, no podía evitar que en mis noches más silenciosas surgiera una pregunta. Una duda que me acompañaba como sombra. ¿Sería la justicia suficiente para llenar el vacío que dejó la falta de amor de mi propio hijo? Esa pregunta quedó flotando, preparando el terreno para lo que vendría después. El día en que el juez dictó su decisión lo recuerdo con claridad. Me entregaron la guarda temporal de mis nietos mientras Javier y Lucía intentaban recomponer su vida financiera. Cuando escuché esas palabras en la sala del tribunal, un nudo se deshizo dentro de mí. Era como si la vida, después de tantos golpes, me regalara una segunda oportunidad para ser madre, pero esta vez sin cadenas ni humillaciones. Los niños llegaron a mi casa en Salamanca con maletas pequeñas y ojos cansados. Les preparé la mesa con platos sencillos, pero llenos de amor, sopa caliente, pan recién horneado y frutas frescas. Ellos rieron al ver el jardín de rosas y corrieron entre las flores, como si todo el dolor vivido quedara atrás. Sus risas eran música, más valiosa que cualquier piano de cola que dejé en Madrid. Esa noche, al acostarlos en camas limpias con sábanas perfumadas, escuché a mi nieta susurrar: «Abuela, aquí me siento segura». Sus palabras fueron un bálsamo para mis heridas. Me arropé con esa frase como si fuera una manta, entendiendo que no había lujo ni propiedad capaz de igualar ese instante de ternura. Durante el desayuno, mientras el aroma del café llenaba la cocina, pensé en lo irónico que era todo. Habían querido apartarme de la mesa familiar, relegarme a un rincón junto a la lavandería. Y ahora, era yo quien ofrecía un hogar digno, donde cada gesto estaba lleno de cuidado. La justicia, al final, había llegado envuelta en la risa de esos pequeños. Los días empezaron a tener un ritmo distinto. Las mañanas estaban llenas de preguntas inocentes, las tardes de juegos en el jardín y las noches de cuentos antes de dormir. Me descubrí cocinando con alegría, enseñándoles a plantar rosas y a valorar lo sencillo. En cada abrazo, sentía que el respeto que tanto me habían negado volvía multiplicado en forma de amor infantil. No necesitaba grandes cuentas en el banco ni tarjetas de crédito para presumir en un club privado. Lo que tenía frente a mí era más poderoso. 2 niños que aprendían que la verdadera elegancia está en la bondad y que el verdadero poder está en la ternura. Y yo, que una vez me sentí invisible, me convertí en su faro silencioso. A veces, en las noches, me preguntaba si Javier y Lucía comprenderían lo que habían perdido. Tal vez sí, tal vez no. Pero entendí que ya no era mi misión sanar sus heridas de orgullo. Mi misión estaba clara: cuidar de mis nietos, enseñarles dignidad y recordarles que el amor no se compra con dinero ni se mantiene con apariencias. Una tarde, mientras los veía jugar en el jardín, pensé que quizá el mayor triunfo no estaba en haber bloqueado cuentas ni en haber expuesto su vanidad en el club. Mi mayor triunfo era ese instante, la certeza de que mis nietos crecerían con valores que nadie podría arrebatarles. La herencia más grande no era dinero, era ejemplo. Con el tiempo, la casa se llenó de risas y dibujos en las paredes, de meriendas improvisadas y tardes de lluvia en las que cantábamos juntos. Y aunque mis manos ya estaban marcadas por los años, nunca me había sentido tan joven. Porque ellos, con cada sonrisa, me devolvían la vida que creí perdida. Hoy, cuando me siento en el porche al atardecer y los escucho llamarme abuela con cariño, susurro para mí misma: el respeto no se mendiga, se conquista. Y el amor verdadero siempre vuelve a casa. Y con esa certeza en el corazón, cierro este capítulo de mi historia, sabiendo que la vida me devolvió lo único que realmente importaba. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te llamó estorbo y aún así demostrarle que tu dignidad jamás podrá ser robada?
Si hoy te sientes rechazada, humillada o desplazada por aquellos que deberían haberte cuidado, por favor, escucha bien, no eres un estorbo. Eres raíz, eres historia viva. Eres quien sostuvo a los tuyos cuando no tenían nada, quien alimentó, quien cuidó, quien enseñó con paciencia aunque nadie lo agradeciera. A veces, la vida parece injusta, y quienes más recibieron de ti son los primeros en olvidarlo. Pero aquí, te vemos. Sentimos tu dolor. Y queremos recordarte algo. Todavía queda mucha belleza por vivir en tu camino. No estás sola. Tu dignidad es tu joya más preciosa, más valiosa que cualquier coche de lujo, vestido de gala o club privado. Porque cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta quienes un día te despreciaron, terminan regresando a pedir perdón. Y ahí, solo tú decides si merecen un lugar. Nunca olvides esto. Tu valor no se mide por la voz que te quiso silenciar, sino por la fortaleza con la que elegiste levantarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo nuestras historias y recuerda, aún en medio del desprecio, siempre hay un nuevo comienzo esperando por ti. ¿Crees que lo que acabas de ver fue impactante? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando un hijo gritó frente a todos: «Mi mujer tiene la última palabra, tú no pintas nada». Ella no discutió, no suplicó, pero lo que hizo después dejó al mundo entero sin palabras. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo gritó. Mi mujer tiene la última palabra, tú no pintas nada». Me reí. Y le bloqueé su tarjeta de $9,000 ese día. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.